Vamos a hacer un ejemplo aquí en Excel para que nos quede un poquito más claro. Y vamos a hacerlo así. Entonces, tengo aquí que el username va a ser mi llave primaria. ¿Ok? Y aquí le voy a colocar Fer 1, 2. Patty, nada más. Claudia. Entonces, esta columna va a ser mi llave primaria. Y vamos a suponer que quiero relacionar las materias que lleva el alumno en la escuela, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar una materia que se llame, por ejemplo, matemáticas, otra que se llame, base de datos, otra que se llame seminario 1, etcétera. Vamos a tener solamente 3 materias por el momento. Y esta tabla que se llama materias va a tener una columna que se va a llamar nombre de la materia y vamos a colocarle una clave a la materia, ¿sí? Que va a ser nuestra llave primaria. Esta llave primaria vamos a hacerla numérica, ¿sí? Y autoincremental. Entonces vamos a tener algo así. Ahora bien, vamos a crear una tabla donde vamos a hacer la relación de la materia alumno. ¿Sí? Esta relación de materia alumno va a tener una llave primaria que le vamos a poner también un ID y va a ser nuestra llave primaria. Pero va a tener la relación, como lo dice aquí, de la materia y alumno. Entonces, al hacer esto, ¿ustedes qué creen que iría aquí? Por ejemplo, voy a colocar a Carlos 1, 2, 3 aquí en los registros. Y Carlos 1, 2, 3 lleva solamente 2 materias. Lleva base de datos y lleva seminario 1. Y esta que es mi llave primaria, pues la voy a hacer autoincremental y la voy a hacer numérica. Entonces, aquí la pregunta para ustedes es, ¿cómo debería de llamarse esta columna para que tenga una relación más clara con la tabla? ¿Alumno o username FK? Tiene que ser el FK, ¿no? Exacto. Sí, username FK. Exacto. Username FK. Esto no es como obligatorio, chicos, pero es para que el modelo relacional, cuando ustedes lo estén viendo, diga, ok, este es el username FK, ¿dónde tengo esa columna? Esa columna la tengo acá en la tabla nombres de alumnos y corresponde a la llave primaria de la tabla alumnos. ¿Ok? Entonces, por eso es que acá solamente vamos a colocar username y le cambiamos por FK. ¿Ok? Ahora bien, la segunda pregunta. ¿Ustedes creen que es correcto que yo haya colocado los registros de los nombres de la materia y la columna la haya nombrado como materia? ¿Creen que es correcto? No, porque también se obtiene de otra tabla. También debería ser FK, ¿no? Exacto. ¿Cómo crees que se debería de llamar? Igual, guión bajo FK. Ok, muy bien, FK. Y
Entonces, ¿qué dato debería de ir aquí? Esta era base de datos y la otra era seminario. No debería ir el número. 1, 2, 3. Exacto, exacto. Entonces, base de datos en la tabla materias, ¿a qué clave materia PK corresponde? Sería 2 y 3. Muy Ahí es 2. bien. Ajá, exacto. Ok, ahora si yo coloco esto, me van a leer qué es lo que estamos guardando aquí. Uno y Claudia 5. Que Claudia está tomando la materia de matemáticas. Así es. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillito y lo mismo, así como ustedes están leyendo, lo lee la base de datos. Entonces, vamos a hacer otro registro, por ejemplo, 3 y Patricia. Pati. Aquí Pati lleva seminario 1, ¿verdad? Patricia lleva seminario. Ahora bien, aquí hay un detalle, chicos. Y bueno, se los voy a poner aquí. Y ustedes me van a decir cuál es el problema. Ya está repetido los datos. Así es. ¿Y qué pasa? Que Carlos está llevando 2 veces base de datos, ¿verdad? Eso es imposible. O no debería de permitirse, ¿verdad? No, Entonces, porque como claves primarias y eso no se pueden repetir. exacto. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer aquí? Aquí podemos meter un constraint que se le llama claves únicas. Se representan con Q, ¿sí? O podríamos optar por la segunda opción, que es lo correcto. Recuerden que las llaves primarias es una columna o un conjunto de columnas, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Agarrar esta tabla. O sea, quitamos esta columna porque esta columna está de más, ¿sí? Porque esta columna es autonumérica y por lo tanto aquí me dice que son diferentes porque este es el 1 y este es el 5. Por eso la base de datos lo va a permitir. Pero si yo le digo a la base de datos que mi llave primaria es la combinación de estas dos, ¿sí? Cuando yo inserte esto, me va a marcar un error. Me va a decir que esto es imposible, ¿sí? Y no lo va a guardar. Entonces, lo que va a generar es que mantenga esto aquí. Y me van a preguntar, maestra, ¿y cómo defino eso? Pues sencillo. Ustedes colocan los nombres así de las columnas, pero cuando vayan a diseñar su modelo entidad-relación, van a marcar las dos columnas. Aquí las pueden volver a marcar como PK. Ahí está, vamos a poner en el motor de la base de datos, a ver, para que ustedes lo vean.
Aquí está, mire. Esto que hice hace un rato es como la ejecución del script que vamos a ver la próxima clase. Pero lo que quiero que vean es esto, mire. Tengo dos columnas que están señaladas como PK. Es lo mismo que van a hacer ustedes en el modelo entidad-relación. Las van a marcar como que son parte de la llave foránea. O sea, esto que hice aquí, materia FK, y le colocan otra vez PK. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que decir que estas dos columnas corresponden a la llave primaria y eso significa que en esta tabla no puede permitir la misma combinación más de 2 veces. Es decir, aquí, si nosotros tuviéramos una llave primaria combinada, podría ser el número de cubículo más, en un ejemplo así, poner acá descripción como parte de la llave primaria. Lo que pasaría es que aquí PK debería de estar en ese otro campo o en la otra columna que es el parte de la llave primaria. Como en el caso acá, nada más que acá se ve así de otra forma el gráfico, pero no sé si logran ver que aquí dice PK y acá dice también PK. Sí. Ok, voy a tratar de hacérselo un poquito más claro. Sí. Si en este caso tuviéramos que poner no, si en este caso tuviéramos que poner, por ejemplo, cubículo como parte de otra llave primaria, sería colocar la PK dentro del modelo en la segunda columna. Y si tuviéramos 3, o sea que si este también fuera parte de parte de la llave primaria, o sea, otra columna, parte de la llave primaria, también se le colocaría aquí, FK y PK. Esto es dentro del modelo relacional, o sea, cuando estamos diseñando todavía el gráfico, ¿sí? Entonces, me van a preguntar, pero ¿cómo lo identifico? ¿Cómo? Nada más lo tienes que marcar así, con PK. Pero obviamente eso va a ser en base al diseño que estás haciendo de las tablas. Si tú permites que la combinación de registros se pueda duplicar, entonces esto podría ser correcto. Pero si no puede ser correcto que un mismo alumno lleve 2 veces la misma materia, entonces esto es incorrecto y lo correcto debería de ser una tabla de relación materia-alumno que no permita que se dupliquen los registros. Y para eso tendríamos que hacer una llave primaria
combinada. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con el tema. Y bueno, al final, esto es parte del diagrama relacional, todo lo que hemos estado viendo. El diagrama relacional realmente es un diseño conceptual de la base de datos. Ahora aquí viene la conversión, todas las entidades del modelo entidad se convierten en tablas, ¿sí? Todos los atributos en campos. El atributo que hayamos marcado como clave pasa a ser parte de la llave primaria y puede ser, como lo decíamos, un campo o una combinación de campos. El objetivo es que identifique de forma única cada fila de la tabla. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Esta es una tabla, tiene campos y también tiene su llave primaria. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hemos estado viendo.